Buenas noches amigos y bienvenidos a una nueva edición de Business Night Talks. Hoy nos acompaña una persona diferente, con un rol bastante singular en comparación con los otros entrevistados que hemos tenido. Carlos Calderón, gerente general de Vixtora, que es el brazo de innovación y tecnología del grupo Ferricorp, y además director de la Academia de Ciencias y Datos de la UTEC. Carlos, un gusto estar contigo, bienvenido. Gracias, Jorge. Un placer estar acá contigo. Cuéntanos, Carlos, ¿cómo se llega a ser director de una academia de ciencias y de datos de una universidad tan reconocida como la UTEC? Bueno, es un viaje largo. Tuve suerte en mi carrera, los inicios, los primeros 12 años más importantes los primeros 12 años, estuve, digamos, muy involucrado en la construcción de la infraestructura tecnológica para lo que hoy día se conoce como la industria digital. Trabajé en Telefónica como 5 años, luego en Telecom Italia, otros tantos, y alguna otra experiencia más, suman como 12 años en la industria de telecomunicaciones. Esos años, en los inicios estuve muy involucrado en la construcción de la infraestructura de red, pasando de lo que era cobre a fibra, lanzando los primeros productos de Internet, empezando a animar a la gente a que navegue. Y luego tuve suerte y pasé al mundo de los móviles, la telefonía móvil. En varios lugares, estuve aquí en Perú un tiempo, arranqué en España, luego estuve en Perú, Salvador, Guatemala, luego regresé acá a Perú y ya con Tim, que estaba aquí en Perú en el último tramo, también estuve luego en Ecuador. Y la suerte que tuve en ese periodo, además de, digamos, de trabajar en la construcción de la infraestructura digital, es que me embarco en una iniciativa de Telefónica para conquistar México y Centroamérica, ¿no? Porque acuérdate que en esa época Telefónica había desplegado sus inversiones en América Latina, fundamentalmente, España, América Latina, ¿no? Y siempre como incumbente, es decir, compraba operadoras locales, etcétera. Para ingresar a Centroamérica, la estrategia fue hacer cabecera de playa en los países pequeños de Centroamérica, El Salvador, Guatemala, Puerto Rico, etcétera, ¿no? Y en esos lugares ya habían operadores, así que era la primera vez que Telefónica no entraba como incumbente, sino como un tercer o cuarto entrante. Entonces fue interesantísimo pasar de una empresa incumbente a ser un jugador pequeño que tenía que abrirse trocha, paso, ¿no? Y no había, pues, no había mucha experiencia en esa época, así que fueron mis primeros ejercicios de montar de cero una empresa en El Salvador, en Guatemala, luego vine a Perú, tuve la suerte de montar Telecom Italia acá, Team, fui parte del equipo con los que arrancamos la empresa, estuve unos 4 años acá, y luego con la misma, más o menos las mismas personas, fuimos a Ecuador también a hacer un ejercicio. Así que ese primer periodo como de 12 años, tuve la suerte, como te dije, de estar en esta parte de la infraestructura tecnológica, pero ya había hecho 4 emprendimientos tecnológicos. O sea, me había tocado arrancar de cero en cuatro lugares distintos, ¿no? A partir de ahí, regreso ya a Perú, casado con hijos. Tuve la suerte de conocer a mi esposa en Ecuador y mis hijos nacieron ahí. Y vinimos a Perú en el año 2007, 2008, y arranco una segunda etapa que cuando uno dice dejo una etapa y arranco otra, realmente nunca acaba la anterior, o sea, todos los aprendizajes te los llevas, los contactos, las relaciones, el conocimiento que tienes de la industria, etcétera. Pero tuve suerte porque me tropiezo con el mundo de la ciencia de datos y la inteligencia artificial en el 2009, en un periodo muy temprano. Vamos a hacer una pausa ahí porque de verdad que está súper interesante esta primera etapa, ¿no? Y estuviste en la construcción de la infraestructura, ¿no? Que hoy día se necesita para el manejo de los datos, pasando de telecomunicaciones a cable, a fibra óptica, en empresas grandes y emprendiendo de cero, ¿no? ¿Cuáles son los principales aprendizajes para poder ir, o sea, qué tipo de capacidades o competencias tuviste que desarrollar para poder irte de un lugar a otro tan rápido en un entorno tan cambiante? Sí, mira, gracias por hacer el doble clic ahí.
hay bastantes cosas que pasaron y creo que vale la pena compartir. Lo primero que recuerdo fuertemente es que en esa época la industria de las telecomunicaciones era una industria tecnológica, fundamentalmente tecnológica. Y tuve la suerte de estar en el momento donde la industria se transforma en una industria de consumo masivo, por decirlo de alguna manera. Em, era, los servicios de telecomunicaciones eran los de telefonía fija, internet. No, telefonía fija era un servicio masivo, se había convertido en un servicio masivo, pero internet todavía era un privilegio para unos pocos y telefonía móvil era algo muy sofisticado, digamos, ¿no? Entonces, pero en el 2002, cuando caen las Torres Gemelas, a nivel mundial se produce una disrupción muy grande en la industria de las telecomunicaciones y arriban a la alta dirección de las principales telco del mundo gente que venía de otras industrias. Los que estaban a la cabeza anteriormente eran gente que venía de McKinsey o de otras tecnológicas como IBM, etcétera. Pero en esta nueva etapa, a partir del 2003 en adelante, los CEOs que vinieron, todos venían de industrias muy maduras, del petróleo, del tabaco, ¿no? César Alierta, por ejemplo, en Telefónica venía del tabaco, ¿no? Y él emprende esta transformación para intentar competir en las bodegas con la leche, con la mantequilla, con el pan, porque las telecomunicaciones se habían convertido ya en un servicio universal. Se intentaban convertir en un servicio universal. Y ese periodo me tocó vivirlo, o sea, viví las dos etapas en todo ese tiempo que estuve ahí, ¿no? Ahora, yendo a tu pregunta, este, claro, dentro de las telco, con un mindset corporativo, el intraemprendimiento era un bicho raro. Nadie quería, o sea, nadie quería ir a trabajar duro, ¿no? Levantarse más temprano, quedarse hasta más tarde, correr los riesgos de que no tengas para pagar los salarios. Era súper incómodo emprender. Y la mayoría de líderes consolidados, si los recuerdas en aquella época, eran gente muy mayor, la mayoría venían de España, no tenían vocación de hacer grandes sacrificios, ¿no? Así que para los jóvenes como yo era una oportunidad. Ahora, no es lo mismo emprender en un mundo corporativo que emprender en un garaje. Si bien hay los mismos riesgos, es decir, tienes que intentar hacerte un espacio en un mercado nuevo o existente, eso es lo mismo. Tú no arrancas con 4 peniques, no. O sea, normalmente, los fondos que estaban detrás eran grandes, ¿no? Recuerdo el caso de Centroamérica, entre El Salvador y Guatemala teníamos $120 millones de fondos para el arranque, ¿no? Por supuesto, era un crédito sindicado, habían varios bancos, no entregaban el dinero todo de golpe, había que ir a rendir cuentas, todo el típico proceso de due diligence que se hace para este tipo de empresas, ¿no? De emprendimientos. Eh, en el caso de Team Perú, los fondos llegaron hasta 500 millones, ¿no? Y la clave en todo este periodo, en Ecuador, luego cuando estuve en Alero PCS con la CNT, fueron como 60, 80 millones de dólares. Nos tocó un golpe de Estado en el medio y como sabes, el accionista era el Estado. Por un periodo largo, como 3 meses, no tuvimos contacto con el accionista, la empresa estaba sin fondos. Bueno, todas esas cosas pasan en el mundo del intraemprendimiento corporativo. Pero a diferencia, yo siempre he colaborado y he invertido en startups digamos, en startups de garaje. Y, y es muy distinto cuando tú vas a pedir dinero, Friends and Family o un inversionista ángel, cuando vas a pedir dinero al corporativo. El mindset con el que te recibe un corporativo es el clásico mindset de ¿y cuándo veo la plata? ¿No? No está el concepto de aventura tan implantado. Es muy complejo, es un mundo muy complejo. Hasta ahora te digo, yo tengo 30 años de vida profesional, sigo haciendo emprendimiento, ya estoy en mi séptimo ejercicio ahora, y yo le llamo emprendimiento así tenga 7 años, pues si estás perdiendo plata 7 años y recién empiezas encuentras un pozo de petróleo y recién empiezas a montar la refinería, eso es una startup. Todo lo anterior puede haber sido un buen intento, pero el emprendimiento, me refiero, es cuando de verdad has encontrado una forma de crear valor, has encontrado un espacio que es para ti y tú puedes ya construir una empresa, digamos, ¿no? Que es un viaje largo. Pero el punto al que quería llegar, tú me preguntabas los aprendizajes, yo te digo, es
cómo te comunicas con un accionista del mundo corporativo o cómo te comunicas con un ejecutivo que ni siquiera es accionista, sino que es un empleado más, pero que es el que tiene el dinero, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante. Es muy distinto cuando lo haces con un inversionista ángel que sabe que tiene que ir al casino. Un inversionista ángel tiene claro que va al casino, ¿no? Intenta. Hay metodología. Hoy yo tuve la suerte de estudiar hace 3 años en INSEAD, Corporate Venturing, un programa de Corporate Venturing. Y hay mucha matemática, hay mucha metodología hoy día para intentar estructurar tus inversiones del venture capital, ¿no? Pero en gran medida sigue siendo una lotería, ¿no? Tú tienes que apostarle a varias fichas, probablemente salga una que pague toda tu inversión y te quede renta para la siguiente aventura, ¿no? Así que bueno, hay muchos aprendizajes en ese mundo, ¿no? Claro. Y pasaste de un mundo estructurado a un mundo inestructurado donde tenías que hacer las cosas tú mismo, no tenías oficina, no Exactamente. tenías silla, no tenías secretaria. ¿Cómo te adaptas a eso? Pero tenías plata asegurada, ¿no? Sí, mira, era muy joven y tenía mucha hambre, mucho apetito. Y en ese momento la industria de las comunicaciones era realmente eh, emocionante. Y no te voy a mentir, había mucho glamour. Y tú imagina la industria Astelco en el año 97, 98, 2000. O sea, la industria estaba boyante, ¿no? Entonces había mucho glamour. Todo era primera clase, habían aviones fletados con la marca de la empresa. O sea, había mucho glamour. Para un joven de 30 años era excitante. Claro. Oye, y mira, mirando los títulos, ¿verdad? Diriges una academia de ciencias y datos y a la vez diriges el brazo de innovación y tecnología de una corporación grande. Entonces, es decir, combinas muy bien la teoría con la práctica, ¿no? ¿Cómo se puede manejar esa dualidad? Cuéntanos. Yo creo que hoy día, o sea, el mundo empresarial ha ido cambiando, el contexto donde creamos valor los empresarios, los ejecutivos ha ido cambiando, madurando, diría yo, porque se ha ido estableciendo con mayor rigurosidad la tecnología, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que ahorita nadie duda que los skills tecnológicos, las capacidades tecnológicas de una empresa en cualquier sector son críticas para tener éxito, ¿no? Este, y esta explica, o sea, ¿por qué ocurre esto? Pues porque el desarrollo de la humanidad en general de los últimos 120 años, yo te diría desde, si quieres, desde la Ilustración para hacia adelante, y si quieres más recientemente, desde la Segunda Revolución Industrial hacia adelante, la tecnología jugó un rol crítico en el mundo empresarial. Los últimos 20 años o 30, ninguna duda, ¿no? Hasta las empresas de comida. O sea, escoge el sector que quieras. La tecnología es crítica, pero la tecnología es solo una pieza. La tecnología es cuando tú logras industrializar un invento. Entonces, antes de la tecnología está la ciencia. La ciencia es el método que la humanidad ha construido para probar una hipótesis, para acercarte a la verdad, ¿no? Afortunadamente los centros universitarios, los centros de investigación siguen haciéndolo, ¿no? Probablemente en países subdesarrollados o en desarrollo no se, digamos, no se valora de la misma manera como en otros lugares del mundo, pero creo que es innegable que la ciencia es el predictor de la tecnología, ¿no? En la medida que tú... Entonces, hoy día se están acercando mucho más rápido, ¿no? Ya te voy a explicar un poco cómo es que yo lo entiendo al final. Y la última etapa de todo esto, o sea, la ciencia como un elemento teórico de probar una hipótesis, de encontrar la verdad. Luego está la tecnología, cuando intentas industrializar esto, convertirlo en un producto, saber construirlo, que no es que lo llevas al campo y se rompe, sino que funciona. O sea, esa es la parte tecnológica. Y luego está la innovación, que es ya convertirlo en un modelo de negocio que pague toda la inversión anterior, ¿no? Los periodos antes eran más largos, ¿no? La ciencia podía tomar, o sea, la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Que tanto se habla hoy día, uno puede encontrar vestigios hasta
1880, ¿no? Cuando empiezan a estudiarse los autómatas en el Reino Unido, pero ya, ok, no lleguemos tan lejos, podemos empezar en la época de la fines de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando se empieza a usar la inteligencia artificial de una manera todavía analógica, ¿no? O sea, tiene muchos años lo que quiero decirte, la inteligencia artificial, pero llega a convertirse en una tecnología de propósito general, no sé, 80 años después, ¿no? Hoy en día está ocurriendo algo muy violento, muy rápido, que tú puedes disrumpir el proceso científico, convertirlo rápidamente en una tecnología y llevarlo a una empresa para disrumpir un sector completo, ¿no? Voy a poner ejemplos bien prácticos que pueden sonar a ciencia ficción, pero están pasando, ¿no? Por ejemplo, el proceso para hacer cemento. El cemento es uno de los principales generadores de dióxido de carbono, contaminadores del medio ambiente. Me parece que es un 17% de los gases contaminantes se generan desde la industria del cemento, tanto en el momento de construir, elaborar el cemento, como en el momento de usarlo, ¿no? Y hay ciencia que, digamos, es la ciencia subatómica, ¿no? Que es la ciencia que está intentando la física subatómica, digamos, que es la física que es más pequeña que el átomo, donde las leyes no son las leyes que nosotros conocimos. Bueno, hay varios emprendimientos tecnológicos que están trabajando en cómo cambiar las partículas subatómicas, el juego de las partículas subatómicas, para que cuando tú elaboras cemento, no generes esos gases contaminantes. De hecho, ya hemos pasado de la parte científica a la parte tecnológica y hay muchos fondos invirtiendo en cómo construir algo que sea industrial. O sea, la hipótesis se comprobó, ahora estamos en escala a ver si esa es viable escalarla. Así es. Y así te podría mencionar decenas de industrias que están siendo potencialmente, digamos, afectadas por este trabajo que están haciendo ahora las deep techs, que es un tipo de empresa que fundamentalmente las deep techs combinan disciplinas, disciplinas científicas con nuevas tecnologías, muchas digitales, y están logrando, digamos, construir una propuesta de valor que destroza la propuesta existente, ¿no? Que es un poco lo que ha pasado en muchas otras industrias, ¿no? Entonces, Exploremos una, la que más te guste, bueno, podemos seguir con el cemento, pero me gustaría hablar, una que todos conozcamos tal vez, ¿no? Que sea pública. por ejemplo, el la ¿cómo se llama? Medicina, nanomedicina. Otra disrupción que está engendrándose ahora mismo, ¿no? Estás combinando conocimientos del mundo, de la medicina, de la salud, de la biología, con mecatrónica y nanotecnología, para producir algunos robots muy pequeños que puedan hacer un trabajo dentro de tu organismo y producir una mejora en tu salud, ¿no? Estás combinando disciplinas de mecánica, electrónica, con biología, ¿no? A eso me refiero con cómo lograr disrumpir una industria combinando disciplinas científicas y capacidades que hoy día no, pues, no eran naturales. O sea, para todos nosotros eran estancos las disciplinas científicas, ¿no? Hoy día son transversales, ¿no? Y la combinación de conocimientos y de prácticas de más de una es la que está produciendo esta nueva generación de empresas con nuevas tecnologías, ¿no? Hay un documento que revisé hace un poco tiempo que está previendo que va a haber un desarrollo muy grande de todas estas tipo de empresas y tecnologías nuevas que son, eh, serían transdisciplinarias, ¿cierto? A partir del 2030 en adelante. Es decir, lo que hemos visto hasta ahora que nos pareció
muy disruptivo, muy acelerado, como la transformación digital o lo que estamos viendo con la inteligencia artificial, es apenas el comienzo de una etapa de evolución tecnológica muy importante. Y las empresas están afectadas por eso, porque al final hay gente que lo está intentando hacer como un modelo de negocio. De acuerdo. Ahora, ¿cómo empezamos a aplicar esto en las empresas más comunes, ¿no? Como las que tú o yo dirigimos. Mira, esa es una buena pregunta porque cuando uno está sentado dirigiendo una empresa, tiene una pistola en la cabeza para producir renta en corto plazo. O sea, un año es corto plazo. Para transformar una organización, un año no te alcanza. A veces 10 no son suficientes, depende de la industria en la que estés. Si haces sándwiches, seguro que sí. Pero si estás en la industria de la minería, 10 años no te alcanzan, ¿no? Entonces, yo creo que muy difícil cuando es muy difícil, digamos, transformar una organización cuando hay esta mentalidad de corto plazo, ¿no? Entonces, cuando tú ves las historias de éxito de las transformaciones o de las empresas que nacen siendo, digamos, disruptores, son viajes de mucho tiempo, ¿no? Entonces, tu pregunta yo te diría, mira, tiene que haber una razón poderosa, ¿no? Que en el argot de la transformación digital se le conoce como el burning platform. Cuando uno dirige una organización, tiene que ser consciente de cuáles son sus amenazas y tiene que ser capaz de detectarlas a tiempo, ¿no es cierto? Porque si no, hay muchas empresas grandes que hemos conocido que están en el cementerio o están camino al cementerio. Grandes marcas en el mundo, ¿no? Eh, y es porque no detectas cuáles son tus amenazas a tiempo, ¿no? Esa es normalmente la razón fundamental, una amenaza que tú veas con mucha claridad, ¿no? Pero hay otras veces que no es una amenaza, sino que es un método. Yo agarro, por ejemplo, hay compañías, hay grupos económicos acá en Perú que están tomando un porcentaje de su beneficio y lo están poniendo en el mundo del corporate vendoring, por ejemplo, ¿no? O sea, que es una práctica, es una mentalidad empresarial. Oye, yo estoy en un espacio donde hay mucha disrupción, compito de una manera muy agresiva, las cosas cambian muy rápido, así que como yo no tengo, digamos, la capacidad de anticiparlo, prefiero hacer una apuesta y empezar a explorar, ¿no es cierto? Esa es otra manera de hacerlo. Claro. Bueno, obviamente, cuando una organización ya está pasando problemas, tienes las ganas de cambiar, pero el tiempo te juega bastante en contra. Y es paradójico porque las que les está yendo bien no tienen la motivación. Sin embargo, tú diriges la parte de innovación en una empresa que le está yendo muy bien y que le ha ido muy bien por muchos años. ¿Cómo estamos manejando ese proceso de transformación cuando no necesariamente lo necesitas? Mira, ha habido mucha iniciativa y voluntad para respaldar un proyecto de este tipo, ¿no? Yo creo que eso es importante. Es decir, además, el grupo económico que está detrás, en su momento, hace 70 años, cuando eran una empresa todavía mucho más joven, tuvieron un periodo similar, donde tuvieron que atreverse a innovar, hicieron apuestas. Y una de esas grandes apuestas es el motor más grande de la compañía hoy en día. Entonces, hay una cultura que permite este tipo de espacios, ¿no? Hay una expectativa muy grande y también hay una expectativa de retorno no tan largo, ¿no? Entonces, uno tiene que jugar en estos dos extremos, ¿no? Ahora, mm, hablando del sector en el que estamos, ¿no? La minería, por ejemplo, ¿no? Nosotros proveemos servicios a la minería. La minería es, o sea, en el Perú particularmente, y si quieres sumo Chile, son motores muy grandes de la economía, ¿no? Número uno. Número dos, cuando tú miras a nivel mundial, Perú y Chile deben ser el 60% del cobre mundial. Entonces, no tienes que ir muy lejos para ser un incumbente global, ¿no? Tercero, la minería, a pesar de, el valor que genera y de la criticidad que está jugando hoy día a nivel mundial, se ha convertido en un asunto geopolítico ya hace rato, o sea, dejó de ser la minería algo aburrido y, ¿no? Sucio, digamos, que está lejos de las ciudades, ¿no? Hoy día es un asunto crítico.
O sea, está en el centro de las agendas de los principales gobiernos del mundo, particularmente el cobre, los minerales críticos, ¿no? Las tierras raras, etcétera. Eso está trayendo intereses y yo creo que va a haber una mejora significativa del talento también. Pero sigue siendo una industria rezagada tecnológicamente. O sea, si tú ves, no sé, puedes hacer un inventario de 100 procesos, te diría que la mitad se hacen como hace 20 o 30 años, ¿no? Les cuesta mucho, es una industria que le cuesta mucho adoptar tecnología. ¿Por qué? Porque tienen una pistola en la cabeza para producir. Cuando tú estás en el site minero, en el campamento, en la operación minera, no tienes mucho tiempo para otra cosa que no sea para producir. Entonces, cuando tú quieres adoptar tecnología, ahí hay una fricción. Entonces, nuestro rol es un poco intentar facilitar eso, ¿no? O sea, tú imagínate que eres un fabricante innovador de tecnología que estás en Australia y que has descubierto una forma de resolver un problema minero. Intenta venir a tocar las puertas acá a las operaciones mineras. Tienes que probar tu tecnología, porque es una tecnología emergente, no la han probado en otro lugar del mundo. Si la han probado, una cosa son las minas de Australia, otra cosa son las minas de Perú, una cosa es la mina de altura, otra cosa es la mina de costa. Una mina en Australia, el calor es un factor crítico, aquí las alturas son un factor crítico, o si estás en la costa, la polución, ¿no? Entonces no es lo mismo. Y esos periodos son largos, complejos. Entonces ahí es donde se necesita un tercero que intente reducir las fricciones de esos procesos de adopción. Y nos está yendo bien en ese rol. Ese es el rol que queremos jugar, ¿no? Sí, intermediar entre el fabricante, el descubridor, el I más D, si quieres, porque la mayoría de estas empresas tienen un componente enorme de I más D y un poco componente empresarial o comercial. Son fundamentalmente gente de I más D. Entonces, y el minero está al otro extremo con un problema. Entonces, en el medio falta una plataforma que facilite todo eso. Ahí hay una oportunidad gigantesca que se ve bien por los precios de los minerales, por las altas demandas que hay de este tipo de productos, ¿no? O sea, necesitamos un traductor que junte las 2 partes, acerque las 2 partes, ¿no? Porque hablan idiomas diferentes. Hablan idiomas diferentes, no están todas las capacidades. Necesitas, necesitas capacidades. Por ejemplo, un emprendedor, por ejemplo, no tiene los fondos para aguantar 2 años haciendo pilotos, pruebas en 10 operaciones mineras en el mundo. No la tiene. O sea, como mucho tiene plata para inventar la nueva generación de productos, para fabricar, para construir una fábrica. O sea, hacer un ejercicio global de intentar implantar eso en una mina toma mucho tiempo. Dinero es una de las cosas que le falta. Otra es, no tiene la reputación. ¿Quién los conoce? No los conoce nadie, da miedo, ¿no? Tercero, anda, negocia un contrato, las cláusulas de un contrato legal con un monstruo, una empresa minera gigante como Codelco, por ejemplo. Y tú vienes, no sé, de Sudáfrica, ¿no? Un joven emprendedor y tal. Es muy complejo, ¿no? O sea, hay una serie de skills que los emprendedores tecnológicos no tienen. Esos son los skills que estamos nosotros construyendo en esta plataforma, ¿no? Para poder facilitar ese proceso de adopción. Claro. Y brindan el nombre de una, corporación grande que viene sirviendo la minería por mucho También, tiempo. por supuesto. Okey, y ustedes hacen como ese prefiltro. Oye, y por ejemplo, para entrar en este mundo, de deep techs, ¿cuál es el perfil que has visto de las personas que participan? Mira, es muy nuevo, hay poca literatura. El término se acuña 2013-14 en Silicon Valley por un fondo de inversión que empieza a detectar compañías como Tesla y SpaceX, que son típicas compañías de deep tech, ¿no? SpaceX probablemente es la más evidente porque y surge más desde la perspectiva económica. O sea, SpaceX logra dividir por 10 el costo de poner una tonelada de elementos en la órbita. Un KPI. Disminuye entre 10 el costo de poner una tonelada de algún elemento en la órbita. Haz lo que quieras. Bueno, yo te digo, o sea, yo lo que he visto en ese proceso, un componente de ciencia enorme, enorme. Científicos trabajando en cómo generar un cohete que pudiera regresar. Una locura en el 2000. Si te lo decía en el 2000, te morías de risa. Y tú has visto lo que pasa ahora, ¿no?
Estamos llenos de satélites. ¿sí? Y lo más alucinante de esta industria, que es se llama New Space, así se le llama a esta industria nueva, es que hoy día tienes un competidor. O sea, este disruptor gigante llamado SpaceX ya tiene un competidor que es la empresa el propietario del e-commerce más grande del mundo, ¿no? De Amazon. Ya lanzó hace 2 semanas o hace una semana, la semana pasada ha sido, un cohete más grande que es capaz de llevar 2 naves dentro y que acaba de ganar un contrato con la NASA. O sea, ya tiene un competidor. O sea, es impresionante realmente cómo se genera esta destrucción creativa, ¿no? Donde reemplazas al Estado y el sector privado es el que genera, que produce ahora este tipo de equipamiento que permite reducir entre 10 el costo de lanzamiento de los cohetes, ¿no? Entonces, a partir de este concepto de empresas como SpaceX surge el término Deep Tech. Es un concepto más empresarial, pero que encubre detrás todo este proceso de mezcla de disciplinas científicas, ingeniería, tecnología e innovación, ¿no? Y todo lo tienes que hacer en una generación. O sea, tú has visto cuánto tiempo ha pasado, ¿no? Se ha muerto Elon Musk. Es más, no fue su primer emprendimiento, debe haber sido su quinto emprendimiento, cuarto emprendimiento. O sea, en 20 años el tipo ha transformado, ni siquiera 20 años, ha transformado la industria espacial, ¿no? Y ese es un típico ejemplo de Deep Tech. Y eso va a pasar en muchas otras industrias como la del cemento, como hoy día la exploración, por ejemplo, del cerebro, o sea, toda la industria que está alrededor del cerebro, de cómo usar la inteligencia biológica, mezclarla con inteligencia artificial y producir un nuevo nivel de inteligencia. También se está trabajando. En fin, podríamos producir una lista larga. Podríamos hablar de los Small Modular Reactors, ¿no? O sea, energía nuclear en pequeños reactores modulares de 20 metros por 20 metros, que puede llevarlos en un camión y generar 3, 4, ya no recuerdo la medida que se usa, pero es iluminar Lima con un reactor No serán terawatts, ya. no, no, son megawatts, perdón. Gigawatts, perdón, 3 gigawatts, por ejemplo, ¿no? Que son los más pequeños, los Small Modular Reactors, ¿no? Entonces, claro, cuando tú hablas algo así, suena, digamos, no solo suena increíble, sino suena además algo como, a mí no me traigas energía nuclear por acá porque va a explotar o algo así. Hay todo un concepto, un misunderstanding sobre lo que puede pasar con Ya, esa está el energía. trauma de Chernobyl en la cabeza Pero, de pero todos. ya eso está desterrado. Es como la industria de los aviones. Hoy día las Small Modular Reactors son mucho más seguras, inclusive que los reactores antiguos o que los reactores nuevos, inclusive, porque gestionan la seguridad desde el principio, ¿no? Entonces, como se hizo con la industria de los aviones, tú sabes, al comienzo de la industria de la aviación, hace 60 años, 70 años, cuando empezó, también, o sea, los aviones se caían hasta que se creó el organismo de la seguridad para la aviación y a partir de ahí toda la industria se volvió lo que hoy día es. Claro. Y todo este mundo, si lo traducimos a oportunidades para las personas que están estudiando, por ejemplo, o están en formación todavía, ¿qué podremos ver? Mira, en primer lugar, lo que quisiera decirte es que hay oportunidades, muchas oportunidades ahorita. Nosotros estamos ahorita, por ejemplo, en un evento bien interesante, en un espacio de la seguridad minera, que son las colisiones de vehículos mineros, por ejemplo, ¿no? Hay un jugador que es el incumbente ahorita del mercado a nivel global. De las, no sé, 100 operaciones mineras que hay en el mundo, 70% tienen esta tecnología de este jugador incumbente, ¿no? Se ha producido un salto tecnológico en una empresa que nosotros hemos invertido. Y hoy día, a nivel técnico, estamos mostrando capacidades mayores. Y yo estoy viendo con mucha claridad que esa ventaja tecnológica se va a llevar a campo y se va a producir
un cambio importante, lo que puede haber pasado en otras industrias. O sea, lo que quiero decirte es oportunidades hay en muchos lugares. Hay que encontrarla, hay que encontrar el pozo de petróleo, ¿no? Hay que encontrarlo y hay que montar la refinería y toma tiempo. Se requiere convicción, perseverancia, se requiere ideas claras, ¿no? Saber comunicarlo a los accionistas para que estén convencidos de que este esfuerzo toma tiempo y que finalmente uno puede recoger los retornos de esas inversiones, ¿no? Ahora, a los jóvenes que están empezando, digamos, ¿no? Yo creo que se ha vuelto muy complejo formarse en un tiempo de tanto cambio, ¿no? O sea, estar 5 años en una universidad y salir al mercado para competir con la inteligencia artificial, que es lo que es, tú sabes, lo que es probablemente lo más llamativo ahorita en Estados Unidos. Todos los estudios recientes están mencionando, digamos, de una dificultad que están teniendo los jóvenes para encontrar trabajo, porque ese tipo de trabajos, este, digamos, son los que están siendo fundamentalmente reemplazados, ¿no? Entonces, la otra ruta que yo he visto que han tomado los jóvenes de las últimas generaciones en porcentajes cada vez más grandes es el emprendimiento. Es decir, sales de la universidad, tienes algunos pocos ejercicios profesionales y luego vas al emprendimiento, ¿no? Probablemente ahí es donde haya una oportunidad también muy, muy grande. Y la otra es, eh, yo tengo 30 años de vida profesional. Yo a esta altura más me considero soy economista de formación, pero me considero un generalista. Es decir, sé de muchas cosas que juntas pueden generar mucho valor, pero no sé lo suficiente de todo o de nada, si quieres, ¿no? Entonces, ser un generalista en un mundo como el de hoy, donde todo cambia tan rápido y tienes que estar aprendiendo nuevamente, te diría casi cada día, porque ya un año es demasiado, puedes quedar fuera de... creo que ser un generalista es muy importante ahora. Tú necesitas estar aprendiendo permanentemente, ¿no? Informándote, aprendiendo, ¿no? Y por suerte hoy día para aprender ya no es necesario, salvo que quieras un diploma, ir a un centro de estudios, ¿no? Eh, Eventualmente también puede haberlo, pero hay muchas otras formas de aprender, muchas otras formas de aprender, ¿no? Buscando buenas fuentes de información como Business Night Talks o eventos o en el mismo trabajo, haciendo las prácticas. O sea, hagamos el piloto, hagamos la prueba. Mira, te cuento un ejercicio. Corporate Venturing. O sea, cuando tú miras todos los estudios, América Latina, Corporate Venturing no tiene más de 15 años. Nosotros hemos tenido la suerte que cuando estudiamos la estrategia de la compañía, de la compañía donde estoy hoy día, encontramos la necesidad de buscar nuevos socios de una manera muy rápida que nos permitiera resolver problemáticas que aún no estaban resueltas en la minería. Y la forma como decidimos hacerlo no era ir a una feria para ver a quién conoce, sino fue hacer lo que se conoce como innovación abierta, Open Innovation. Primero estudiamos la industria, definimos los problemas que queríamos resolver, y ese proceso de definir los problemas que quieres resolver ya tiene método, es muy importante porque te puedes equivocar. Y si tú te equivocas al comienzo del viaje, 100 kilómetros después, 5 grados es el fin del mundo. Entonces, hay que escoger bien los problemas. Luego de eso, tuvimos que construir capacidades que no teníamos, que era, oye, ¿dónde está la startup que va a resolver este problema? Porque yo no voy a empezar de cero a hacer el proceso de research en un mercado donde no somos competitivos haciendo investigación y desarrollo. Seguro que existe en algún lugar del mundo alguien que está muy cerca del hoyo. ¿Cómo haces ese proceso? Eh, Trajimos empresas expertas en eso, ¿no? Nos ayudaron a construir lo que se conoce como el Open Call, ¿no? Un llamado global a todos los emprendedores para resolver estos problemas. Tuvimos suerte, se presentaron 138 startups tecnológicas calificadas para resolver 5 problemáticas que habíamos definido. Hicimos un proceso de filtro. Nos quedamos de las 138, nos quedamos como con unas 20 finalistas y finalmente decidimos arrancar un viaje de testing, de probar las hipótesis
de cómo resolver ese problema, porque tú estás en Australia o en Sudáfrica o Gales del Sur, porque de hecho tenemos un socio en Gales del Sur, y dijo, sí, yo lo resuelvo de esta manera, y lo estoy resolviendo en África de esta manera. Bueno, tienes que venir acá. Tuvimos fondos del gobierno para traer esas tecnologías y convencer a los clientes mineros que nos dieran un espacio. Llevamos 2 años en ese viaje y estamos produciendo el primer outcome. De las 138 empresas con las que empezamos, nos estamos quedando con dos. Pero o sea, hay metodología, es un viaje, no es algo que ocurre rápidamente. Y hoy día, yo después de esta experiencia te diría, corporate venturing e innovación abierta son herramientas tan poderosas como cualquier otra herramienta que el mundo empresarial ha construido para prosperar y tener éxito en sus propósitos. Oye, y por ejemplo, en una empresa, en un rubro como, no sé, la agroindustria o empresas comercializadoras como en el que yo estoy, que le sirve al agro, ¿no? Si quisiéramos iniciar este camino, ¿verdad? ¿A quién buscamos? ¿Quién, quién nos puede ayudar, no? Como decía el chavo, ¿quién podrá ayudarnos? No, no, hay empresas de consultoría que te pueden ayudar. Nosotros hicimos procesos de licitación. Hay varias etapas acá. Las etapas, digamos, típicas de la compañía las voy a dejar de lado porque se supone que están. Es decir, hay interés de los accionistas, hay un burning platform, está todo eso, ¿no? Eso lo vamos a suponer que ya está. Entonces necesitas un equipo pequeño que lo lidere, ¿no? Que esté hands-on sobre el proceso y tienes que empezar definiendo cuáles son los problemas que quieres resolver. La innovación se trata de resolver problemas de una manera nueva, una manera innovadora, diferente. Entonces, hay que escoger los problemas. Por ejemplo, nosotros en su momento pensamos que la ley de mineral era un desafío interesante por el valor que tiene, ¿no? La ley de mineral es La concentración del la metal. concentración del metal. Entonces, es una cosa impresionante. Yo cuando entré a la industria me sorprendió porque tú sabes que es 1 o 2%. O sea, tú mueves 100.000 toneladas y solo el 1 o 2% termina convirtiéndose en algo que tú vas a cobrar, vender. Es impresionante el nivel de ineficiencia comparado con cualquier otra industria. Entonces, tú te imaginas el nivel de la oportunidad. Claro, uno puede irse al otro extremo. Lo que te voy a contar ahora está en otro extremo, pero la minería de asteroides es el otro extremo. En los asteroides está concentrado el mineral. Entonces, ya eso se sabe. Ya hay emprendimientos tecnológicos que están buscando traer ese mineral. Ya están identificados los asteroides, ya se sabe qué minerales hay, ya se saben las concentraciones. Hay una empresa, una startup en la que yo estoy invirtiendo que, que ya logró llegar a Marte con el último embarque que ha hecho Elon Musk y están haciendo sus ejercicios ahí en Marte. Marte no es un asteroide de los que se pretende traer mineral, pero también hay otros minerales interesantes ahí. Es un viaje, toma tiempo, pero es otro extremo. ¿Cómo resuelve el problema de la ley mineral? En el medio de acá, los próximos 30, 40 años, hasta que esté resuelto eso ahí, hay oportunidades. Hay empresas, por ejemplo, que te están diciendo, oye, en el frente minado, a la hora que sacas la cuchara con el mineral, te están diciendo qué mineral está en la cuchara, en el balde. Te dicen los porcentajes y todo. Entonces tú puedes desde ahí saber qué ruma es donde hay mayor concentración y qué ruma no. Entonces lo que mandas a la planta es esta ruma. Ese, por ejemplo, es un disruptor. Yo conozco la compañía, es una compañía canadiense, una startup que ya tiene unos años, ha logrado mucha cantidad de fondos. Nosotros no logramos invertir ahí, pero los tuvimos de candidata. Está teniendo problemas, está pasando un momento muy difícil ahorita, pero firmo que ahí hay una posibilidad grande. Y no solo con ella, esta empresa tiene competidores. Nosotros en el listado final nos quedamos con una compañía que está en Australia y que todavía queremos hacer un piloto. Sabemos que la minería en Australia es muy distinta a la minería en Perú, pero igual queremos hacer un piloto y lo hemos dejado para más adelante. Pero ese es el camino. Tú me preguntas con quién contactar. Hay compañías, pero tienes que tener un equipo y tienes que saber que el viaje dura un tiempo y hay que poner un dinero y que
mucho del componente de innovación abierta es de riesgo, es decir, tú apuestas 100, pero de las 100 realmente vas a encontrar valor en 10, en un pedazo. No, el otro 90 va a quedar en el camino. Esa es otra mentalidad con la que se construyen estos viajes, ¿no? Y si no se acepta eso, inclusive podrías fallar en todo. ¿Me explico? Porque tú cuando estás al comienzo, tú no sabes a dónde vas a llegar realmente. Hay un componente de aventura enorme, ¿no? Así que la innovación abierta tiene que ver con eso. Pero es una herramienta, ¿verdad? Es una herramienta empresarial como cualquier otra, como la contabilidad, como el marketing o como, qué sé yo, la transformación digital. ¿Y cuándo esta innovación abierta empieza a convertirse ya en, como decías antes, una tecnología escalable? Ya se vuelve, pues, parte de una propuesta de valor comercial. Voy a ir a otro ejemplo que lo hemos vivido también en este último ejercicio. Nosotros eh, estamos en otro espacio de servicios que es, te comentaba, las colisiones, ¿no? Para evitar las colisiones de los vehículos mineros, tú tienes que, ya hace años empezó a poner mucha sensórica de diferente tipo. Por ejemplo, hay una sensórica de radiofrecuencia, vehículo-vehículo, se empiezan a detectar, típico color rojo, amarillo, verde, cosas muy arcaicas. Hay antenas GNSS, que son satelitales, tú pones unas anclas cerca y el nivel de precisión es centimétrico. Entonces tú la distancia la puedes empezar a medir. Y más recientemente se agregaron LiDARs para detectar los puntos de luz, intentar que el cerebro central que se coloca en estos equipos detecte qué nivel de riesgo hay. No quiero llegar a complejizar el tema, pero básicamente es cuando tú llevas todo eso a campo y empiezas a operar, eh, te das cuenta de que las condiciones ambientales, por ejemplo, el nivel de GES, de fuerza que ¿no? Que descalibra todos estos equipos, entonces la precisión se destroza, ¿no? Cae. Entonces, tienes que poner gente, ingenieros ahí en campo para que estén calibrando. Y es todo un problema porque las operaciones mineras no pueden parar porque son millones de dólares cada vez que para. Entonces, es un arte. O sea, la tecnología que se inventa en algún lugar necesita un componente, un viaje importante en campo, ¿no? Y lo tienes que tener. Nosotros hemos tenido la suerte de tener 2 contratos importantes durante los últimos 5 años, hemos aprendido mucho. Y todo ese conocimiento en campo se ha trasladado a la fábrica, se ha trasladado al I+D, y ha habido evoluciones tecnológicas, ha habido, digamos, generaciones de tecnología, de hardware que se ha tenido que mejorar. También ha mejorado mucho los servicios, los costos. Por ejemplo, tú dices, ya, con un equipo de X personas yo resuelvo, resulta que no alcanza, porque la empresa minera trabaja así. Entonces, es un proceso que básicamente requiere tomar decisiones todos los días para mejorar, es la mejora continua clásica, pero en periodos cortos, muy intensa, hasta lograr un nivel de desempeño que sea aceptable, que te permita reducir las colisiones, porque si no, es como están pagando por un servicio que no presta ese nivel de... Hoy día ha evolucionado tanto esto de acá que ya no estamos necesariamente dependiendo de los operadores. Hay un nivel que se llama el nivel 9, donde ya la tecnología interviene el vehículo sin necesidad de que, o inclusive imponiéndose a las voluntades del operador, si es que el riesgo es así, ¿no? ¿Qué es lo que está encima de todo lo que te he dicho? Porque te he contado un montón de tecnología de hardware, de sensórica, inclusive satelital, un algoritmo que está, digamos, consumiendo absolutamente todos esos triggers con un nivel de computación muy fuerte. O sea, tienes que imaginar la cantidad de información que tiene que consumirse en milisegundos para poder prevenir un accidente que ocurre literalmente en un segundo. O sea, si tú te distraes un segundo, ocurre el accidente. Entonces, tienes que poner computación en el borde, computing edge, suficientemente potente para que todos estos datos, toda esta información se consuma y se genere la alerta de colisión o inclusive la intervención, ¿no? Es un arte, hay ciencia, por supuesto, hay tecnología detrás, hay talento, ¿no?
para evitar de que tú has visto los autos acá en la ciudad hoy día ya tienen sistemas anticolisión, la mayoría. Tú imagínate un auto que te esté generando alertas todo el día desde que entras a tu auto. Lo pago. Lo apagas. Bueno, a eso voy con esto cuando yo digo es un arte, porque, o sea, tienes que lograr que el algoritmo entienda el tema espacial. Tú no puedes pensar de que la distancia es el único atributo para generar una alerta. Ah, me estoy acercando a un camión, entonces alerta. No. Si el camión está cuadrado, ¿por qué tienes que generar alerta? Y si generas tantas alertas, el operador que está sujeto a un montón de estrés, mucho peor que el que tenemos en la ciudad, lo que hace es lo que tú has dicho, desconecta los cables y cae la tecnología. Lo que te quiero decir con todo esto es que aquel inventor que estuvo en algún lugar haciéndolo, este, necesita tener esta experiencia en campo con el usuario, y por eso es tan difícil en la minería hacer innovación, porque no es fácil estar en la mina. No. Muy interesante, es una oportunidad muy linda, la verdad. Es bien interesante todo lo que estamos haciendo y aprendiendo ahí. Qué viaje tan interesante que nos has contado. La verdad quedo fascinado. Tengo 3 páginas de nota para luego ir a hacer las pildoritas que ponemos en las redes sociales. Pero lastimosamente el tiempo siempre nos queda corto cuando las conversaciones son sumamente interesantes como ha sido el día de hoy. Carlos, te agradezco un montón por el tiempo, por la generosidad que has tenido con nosotros de contarnos y explicarnos tanto sobre este mundo tan fascinante. Y te pediría que te despidas de la audiencia dando un par de recomendaciones sobre cómo enfrentar este futuro. Bueno, primero que nada, muchas gracias. La verdad que un placer eh, recordar y compartir. Y sobre el futuro, mira, estoy convencido de que lo que viene va a ser aún más disruptivo, más excitante, más violento para las personas que les toca gobernar organizaciones. Em, Va a ser un proceso mucho más rápido de transformación el que vamos a tener que tener para poder competir, digamos, con estas tecnologías, con estas empresas que están intentando transformar la manera como se crea valor en el mundo, ¿no? Fundamentalmente por lo que te comentaba, ¿no? Creo que la ciencia, la tecnología y la innovación juntas, en un periodo corto, intenso, son las que están generando este tipo de transformaciones, ¿no? Así que creo que va a ser mucho más complejo y por lo tanto hay que estar mucho más suelto de huesos, y ser un generalista creo que va a ser importante porque va a permitir que uno pueda moverse en este mundo tan complejo sin necesidad de caer en las trampas, ¿no? Excelente, Carlos. Muy bien. Estaremos mirando muy de cerca todas estas tecnologías, todas estas transformaciones y esperamos tenerte pronto también aquí para ir más detalle en este rumbo. Muchas gracias. Gracias a ti.